Vamos a iniciar. El tema del día de hoy es civilizaciones prehispánicas. ¿Sale? Déjenme les comparto la pantalla. ¿Ustedes, chicos, han escuchado hablar? ¿Sí pueden ver la aplicación? ¿Sí pueden ver la imagen, perdón? Sí, ya se ve. ¿Han escuchado hablar acerca de alguna civilización prehispánica o conocen alguna? ¿Alguien? ¿Nadie? Bien, recuerden, bueno, que como lo mencionamos en clases anteriores, el mayor número de asentamientos se dio en Mesoamérica por una razón muy importante que fue la fauna, la vegetación, demasiados ríos, demasiada, eh, demasiado alimento, demasiados recursos, lo que permitió que las civilizaciones se pudieran asentar, que no fueran civilizaciones nómadas. Y esto permitió entonces que las civilizaciones ya asentadas, ya bien establecidas, podían desarrollar su civilización, pudieran desarrollar su cultura de manera muy grande, ¿sale? Y vamos a iniciar con los primeros pobladores o con los primeros en los que se tiene registro, que se asentaron, que se establecieron como una cultura, de hecho es conocida como la cultura madre, que son los olmecas, ¿sale? Estos se establecieron en el año 1200 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo. Si lo quieren ir escribiendo, el título era Civilizaciones Prehispánicas, entonces como subtítulo, los Olmecas, ¿sale? Vamos a ir viendo cada una de estas civilizaciones de manera muy general, porque bueno, lo que queremos es llegar a los mexicas, a los aztecas que van a ser los que se van a topar con los españoles, ¿sale? Entonces, bueno, los Olmecas, les repito, se establecieron entre el año 1200 antes de Cristo y el 400 antes de Cristo. ¿Por qué mencionamos estas fechas? Pues para ir viendo, por ejemplo, qué es lo que estaba pasando en México y qué es lo que estaba pasando en otras regiones. Imagínense entonces, aquí en México ya se estaba dando esta civilización, cuando en Europa ni siquiera todavía se hablaba de un cristianismo. Imagínense, en Europa apenas estaba el Imperio Romano o apenas estaba desarrollando Grecia también. Entonces, más o menos fíjense cómo está el tiempo en cada uno de estos dos eh, hemisferios, en estos dos países o continentes más bien. ¿Sale? Se establecieron, chicos, estos olmecas en el estado de Veracruz y Tabasco. Se sabe también que se extendieron hasta Chiapas, hasta El Salvador, hasta Oaxaca, hasta Guerrero y hasta Morelos. Podemos decir entonces que esta cultura puede ser también, ¿por qué no?, una influencia de los mayas, ¿sale? Porque está en esa región. La palabra olmeca significa país del hule, ¿sale? En náhuatl, país del hule. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque en esta región había árboles eh, del- de, de ese material, un material muy elástico. Entonces, con ese material se empezaron a construir pelotas de hule, por ejemplo, con el que se jugaba el juego de pelota. Esta sociedad, chicos, estaba muy jerarquizada, principalmente tenía el control el sacerdote, ¿sale? Y era el que era la autoridad, tanto para la religión como para las decisiones políticas. El sacerdote era el que tomaba las decisiones. Tenemos como principales regiones o principales establecimientos, pues las ciudades conocidas como Tres Zapotes, La Venta, Laguna de los Cerros y San Lorenzo. ¿Sale? Otra cosa que destaca los olmecas, pues bueno, aparte de su arquitectura, que para esa época y para ser la cultura madre fue excelente, pues también conocemos mucho lo que son las cabezas gigantes, ¿sale? Estas cabezas que se empezaron a construir en toda esta región de los Olmecas, no sé si ustedes las ubican, así como la que está apareciendo en su imagen, esos fueron los Profe, registros. Dígame, perdón que lo interrumpa. Tenemos que ir anotando. sí, si ustedes gustan, lo pueden ir anotando,
De preferencia, por ejemplo, las fechas, las ciudades importantes, qué Ok, fue lo que desarrollaron, ¿sale? gracias. No de nada. Igual, cualquier pregunta, chicos, cualquier duda o cualquier comentario que ustedes tengan o que ustedes conozcan acerca de esta civilización, lo pueden hacer, ¿sale? Sin ningún problema y incluso nos podemos extender si conocen más acerca de una civilización y quieren que hablemos más de esa civilización, lo podemos hacer. Bueno, chicos, la siguiente va a ser los zapotecas. ¿Alguien sabe dónde se establecen los zapotecas? No, profe. Bien, fíjense, esta civilización surge entre 1500 y 1400 antes de Cristo y se va a establecer en los valles de Oaxaca. Y bueno, tenemos una región o un asentamiento muy conocido y muy turístico hasta la fecha que es Monte Albán. ¿Sale? Esta civilización se va a asentar en el valle de Monte Albán y va a ser una ciudad, pues la más importante de los zapotecas. Les digo, hasta la fecha esta ciudad se conserva, sí como vestigio, pero se puede saber todavía eh, los orígenes y cómo fue que se establecieron los zapotecas gracias a esas pirámides tan importantes que se encuentran en Monte Albán. ¿Qué podemos encontrar en Monte Albán, chicos? Pues espacios para ceremonias, el juego de pelota, muy importante. En casi todo Mesoamérica se practicaba el juego de pelota, ¿sale? No solamente con los mexicas. Fue un deporte eh, que se divulgó por todas las civilizaciones y lo jugaban. Importante, las civilizaciones, claro que tenían contacto entre sí. Obviamente va a haber periodos, lo vamos a ver más adelante cuando veamos en la próxima clase, pero hay periodos, chicos, el periodo preclásico, el clásico y el posclásico. Y en esos periodos, cada civilización se fue desarrollando. Obviamente ya en el posclásico, pues digamos que esas culturas ya no tuvieron contacto con las culturas del preclásico, ¿verdad? Pero sí con las del posclásico. Entonces, sí había contacto entre culturas, sí se pasaban información. Incluso, lo vamos a ver también más adelante, los mexicas. Hubo un momento en el que los mexicas controlaron toda la región, chicos. ¿Sale? Fue una cultura muy militar y que se dedicó a subordinar a las demás naciones. Por ahorita lo vamos a ver más adelante. Los zapotecas, por el contrario, a ver, permítanme. Sí, los zapotecas, por el contrario, eh, su, su, su formación en las ciudades era más enfocada en igual los sacerdotes, ¿sale? Los que se dedicaban a hablar de astronomía, a desarrollar calendarios, ¿por qué no también decir cómo edificar los edificios? ¿Sale? Para poder, bueno, observar. Recuerden que todas estas culturas, parte de su ideología era ver las estrellas, ¿sale? La astronomía. Pues bueno, la siguiente cultura, chicos, que vamos a ver, bueno, recuerden, esta cultura se va a desarrollar en Oaxaca. Miren, aquí está cómo se ven los vestigios hoy en día de Monte Albán. Y fíjense, de hecho está en un monte, está a 400 metros sobre el nivel del mar, sí está un poquito alto, el cerro, digamos que está sobre un cerro, esta gran ciudad. La siguiente civilización, pues bueno, chicos, son los mayas, una civilización muy fuerte, una civilización que sobrevivió, esta civilización sí sobrevivió a los tres horizontes, desde el preclásico, que fue el origen de los mayas, hasta el clásico, que fue como el auge y la época en la que tuvo más potencia y más fuerza, el periodo clásico y el periodo preclásico, que ya eran grupos de mayas un poquito menos eh, importantes como lo que fue en la época de, ¿qué pasó, Kenia? Pues si quieres, vete con nosotros, en la época del clásico, ¿sale? Entonces, estos mayas van a surgir en el año
2000 antes de Cristo y se van a conocer todavía hasta la llegada de los españoles. Hasta 1521 todavía existían los mayas, chicos. Obviamente conocemos los mayas, sabemos de la importancia y ¿Hasta qué año dijo? hasta el 1521 después de Cristo. Ahora, importante, los mayas no solamente se establecieron en un lugar, formaron demasiadas ciudades y estados que eran gobernadas por un jefe maya. Sabemos, por ejemplo, que eh, ciudades importantes destacan como la de Chichén Itzá, la de Uxmal, ciudades como Palenque, por ejemplo. Palenque también es una ciudad maya. Y entonces no solamente se establecieron en una región de México. Sabemos que, bueno, están en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, en Quintana Roo, en Chiapas, en toda esta región del Caribe mexicano, ahí se establecieron los mayas. Ahora, importante, también se establecieron en otros países, como por ejemplo en Honduras, en Guatemala y en El Salvador. Fíjense el poderío entonces de los mayas para poder controlar toda esa región, chicos. ¿Sale? Demasiada, demasiada región. Y bueno, igual que en otras civilizaciones, su organización es piramidal. Está dividida en tres clases sociales. En la clase alta, en donde se encontraban los sacerdotes, los guerreros y los gobernantes. En la clase media, donde se encontraban los artesanos, se encontraban los campesinos, los constructores. Y bueno, tenemos la clase baja, que estaba conformada por los esclavos y por los prisioneros de guerra. Si alguien ha visto la película de Apocalipto, ahí se dan algunas referencias. Obviamente no es como tal cual la película exacta como se vivía, pero sí hay algunas referencias de los mayas en esa película, ¿sale? Principalmente cómo se establecían y cómo eran dominados incluso entre los mismos mayas. ¿Alguien sí vio la película de Apocalipto? Entre los mismos mayas dominaban otros territorios Sí, yo la vi. que también eran mayas, ¿sale? Iban por gente, también para sacrificios, pero bueno, los que hacían más sacrificios eran los mexicas. Importante, la cultura maya, mira, aquí está por ejemplo el Palenque, la cultura maya, su potencia o donde tuvo más grandeza va a ser en el periodo clásico, ¿sale? Igual, otra cultura que fue en el periodo clásico y que tuvo todo su desarrollo en ese periodo van a ser los teotihuacanos, chicos. ¿Alguien ha ido a Teotihuacán? Yo. ¿Cómo está, compañero? ¿Qué tal? Su Pues grandeza. está chido. Está muy bonito. Esta ciudad fue abandonada, fíjense, tuvo su importancia en el periodo clásico. La gente vivió en el periodo clásico, la gente tuvo contacto incluso con los mayas, la gente de Teotihuacán hacían incluso, no festivales, pero sí como mercaditos en el que hacían como intercambios mayas con teotihuacanos y más civilizaciones de ese periodo. Pero de repente se fueron, dejaron la ciudad, la dejaron abandonada y se fueron. Se dice que fue porque se quemó, ¿sale? Porque se quemó, entonces ya la abandonaron y los que encontraron esta ciudad fueron los mexicas y fueron los que le dieron el nombre de Teotihuacán. Teotihuacán que significa ciudad de los dioses. Entonces imagínense cuando llegan los mexicas, ven esa ciudad abandonada. ¿Qué es lo que van a decir? Aquí vivían los dioses, aquí vivieron los dioses y por eso la vamos a llamar así. Entonces, esta cultura recibe el nombre de Teotihuacán gracias a una cultura del posclásico. Entonces, no se sabe realmente cuál fue el nombre exacto de esta cultura. Ahora se le llama, bueno, Teotihuacán. Esta ciudad, bueno, vamos a ponerle chicos ahí, que recibió o tuvo su esplendor en los siglos 5 y 6 después de Cristo, digamos que es 1400 en los siglos 6 perdón, 5
Como les dije, en los siglos 5 y 8, perdón, después de Cristo. No son 1400, son los años 600 y 800 después de Cristo aproximadamente. En el siglo 5 y 8 después de Cristo. Esta región, Teotihuacán, fue uno de los centros religiosos más importantes, tanto cultural como económico, en todo Mesoamérica. Fue muy grande esta ciudad que incluso, chicos, dicen que vivieron ahí 125,000 habitantes. Imagínense la grandeza de esta ciudad y que de repente la abandonen. 125,000 habitantes. Es una ciudad, obviamente, si ustedes han ido y la conocen, muy bien planeada. Es una ciudad donde sus edificaciones están muy bien establecidas en lugares estratégicos, ¿sí? Sus estructuras, sus amplias avenidas, sus pirámides, las pirámides importantes, por ejemplo, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, todo lo que se ha encontrado en esta ciudad, chicos, confirman que se vivía bajo un régimen teocrático. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote también era el político, que el sacerdote también era como el que llevaba las riendas de la ciudad. Y también aquí se ve, y como lo vemos en la imagen, a Quetzalcóatl, ¿sale? Que era como un dios importante, no solamente para los teotihuacanos, lo vamos a ver más adelante, para muchas civilizaciones, una serpiente emplumada era muy importante también, por ejemplo, para los mayas, pero ellos lo llamaban Cuculcán, pero es igual una serpiente emplumada. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de los teotihuacanos? Bueno, por ejemplo, también a Tlaloc, el dios de la lluvia, lo veneraban en estas ciudades y más tarde también los mexicas lo van a hacer. Ya para el año 700 después de Cristo, la ciudad va a estar en decadencia y la van a abandonar. Se cree, bueno, que, no, bueno, más bien no se sabe muy bien a dónde se fueron todos estos habitantes. Se cree que se fueron a otras civilizaciones cercanas. Por ejemplo, se dividió Teotihuacán. Algunos se fueron para una civilización, otros se fueron para otro lado. De verdad, la ciudad quedó abandonada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se vivía en esa época, una suposición por cómo se han encontrado viviendas, por cómo se han encontrado vestigios en Teotihuacán. Ustedes van a Teotihuacán, sí, ven las pirámides, pero alrededor de todas esas pirámides hay descubrimientos de pequeñas chozas, pequeñas casas, pequeños asentamientos, ¿sale? Aún falta mucho por explorar Teotihuacán. Siguiente civilización, chicos, ya vamos a acabar. Los toltecas. Esto es muy importante porque, bueno, aquí se conocen lo que son los gigantes de Tula, que son estas edificaciones. Si alguien ha ido a Hidalgo, ahí van a encontrar a los toltecas. Estos toltecas se desarrollaron ahí en la ciudad de Hidalgo. Y bueno, van a tener su, su periodo del 544 después de Cristo al 1100 después de Cristo. ¿Sale? Ahí fundaron la ciudad de Tula, actual estado de Hidalgo. Y muy característico, bueno, en esta región ya se hablaba el náhuatl, ¿vale? Entonces, igual les digo, ya había contacto entre otras civilizaciones, gracias a que también hablaban ese dialecto. Igual, aquí se veneraba mucho a Quetzalcóatl, recuerden, representado como una serpiente emplumada. Aquí se veía a Quetzalcóatl como el dios del conocimiento, el dios de la cultura, de la filosofía, de la fertilidad. Y bueno, igual como en todas las civilizaciones anteriores, en un principio la forma de gobierno era teocrática, el sacerdote tenía el control, pero después lo sustituyeron e implementaron una monarquía, ¿sale? Ya en base a la guerra, en base a quién era el más fuerte, se fueron haciendo familias de guerreros. Esta cultura se dedicaba principalmente a la agricultura, chicos,
a la guerra también. Dominaron varios pueblos gracias a la guerra. Y bueno, algunos señalan que este fue como el primer imperio de la cultura mesoamericana, ¿sale? El primer imperio que subordinaba a otras civilizaciones. Aquí tenemos otra imagen de la región de Tula, igual con muchos dioses, con mucho esplendor, esta civilización. Y por último, bueno, tenemos el penúltimo que son los totonacas. ¿Alguien conoce esta pirámide? Es Eh, la- Pirámide del Sol. no, la pirámide del Sol es de los teotihuacanos. Esta es de los totonacas. ¿Sale? Totonaca significa, chicos, tres corazones. Y se desarrolló esta civilización en la región de Veracruz. Esta pirámide que ustedes están viendo aquí es del Tajín. ¿Sale? Esta es la pirámide de Tajín. Y bueno, aquí está esta civilización. Tuvo mucha influencia de las culturas de Oaxaca, de las culturas de Puebla. Es muy conocido, por ejemplo, los totonacas. Aquí es donde se crearon los voladores de Papantla. Hay mucha influencia y se cree que los voladores de Papantla son de esta civilización totonaca. ¿Sale? Aquí, bueno, se dedicaron demasiado a la agricultura, a producir maíz, a producir frijol, a producir chile, a producir algodón. Comercializaban también el tallado de piedra. Y bueno, esta pirámide es el Tajín, que es el principal centro urbano, el principal centro religioso, y esta civilización alcanzó su esplendor del año 300 al año 1200 después de Cristo. Igual creían en muchos dioses. Recuerden que en su mayoría, sí, es más bien todos, eran politeístas, que creían en muchos dioses. Igual, la cultura totonaca también creía en Quetzalcóatl, en otros dioses como el dios del maíz, el dios de las flores, y también su gobierno era teocrático. El que controlaba la religión también controlaba la política de esa zona. ¿Sale? Y por último, bueno, chicos, bueno, aquí está la región totonaca. Vean cómo se ve ahí el Tajín y demasiado esplendor también. Por último, chicos, tenemos la civilización que le tocó enfrentarse con los españoles, la civilización que tenía dominado a gran parte de la región de Mesoamérica. Tenemos, bueno, aquí a eh, los mexicas, ¿sale? Los mexicas o aztecas, una tribu que llegó del norte, una tribu que se cree que pudo haber sido de Chichimeca, pero su religión le hizo avanzar hacia el centro de México, encontrar un gran lago y ahí fundar su ciudad, ¿sale? Conocemos la tradición de que el águila está devorando una serpiente sobre un nopal, ahí tienes que hacer tu ciudad. ¿Sale? Entonces, esta ciudad se hizo sobre un lago. Posteriormente, bueno, va a ser México, la Ciudad de México. Es por eso que México, aparte de ser una zona sísmica, tiene muchos problemas porque obviamente está sobre un lago seco. ¿Sale? Y bueno, esta ciudad se remonta desde en el periodo posclásico y se remonta desde el siglo IX hasta, bueno, 1521, que fue la llegada de los españoles. Una, una ciudad demasiado bélica que se dedicaba a los sacrificios, que se dedicaba a capturar guerreros de otras civilizaciones y sacrificarlos, ¿sale? Sí, una ciudad muy grande con demasiada riqueza también gastronómica, porque bueno, a ellos les gustaba también comer mucho a las personas que capturaban, las personas que sacrificaban, después ya las repartían entre los guerreros y se hacían un buen pozole, ¿sale? También, bueno, una ciudad con demasiada religión, igual creyendo en Quetzalcóatl, creyendo en que tenías que hacer sacrificios para poder sobrevivir, para que no te destruyeran los dioses,
¿Sale? Una ciudad, bueno, que se va a enfocar mucho en lo militar, chicos. Demasiado militar. Ahí está, miren, la ciudad de los, fundada sobre el lago. Una ciudad muy importante que, bueno, vamos a ver y vamos a retomar más adelante cuando lleguen los españoles. E imagínense la impresión de los españoles al subir, porque esto está sobre una planicie, está muy alto, la Ciudad de México, y encontrarse una ciudad sobre un lago. Sí, conocían Venecia, pero obviamente ellos confirmaron que estaba mucho más hermoso esta ciudad. ¿Sale? Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. De actividad van a ser pegar una imagen de cada civilización que hemos visto, ¿sale? Pegar o dibujar, como ustedes quieran, algo referente a cada civilización que ustedes tienen en su libreta. Lo pueden hacer a manera de collage o si tienen espacio en cada civilización, pues pueden pegar la imagen allí. ¿Sale, chicos? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Venden No, profe. láminas de ellos, ¿no? En las papelerías. ¿Podemos conseguir de las imágenes? Sí, venden láminas y pueden conseguir las imágenes y pueden hacer un collage, por ejemplo, o les digo, si les cabe en donde hicieron cada espacio, lo pueden hacer. Igual, chicos, voy a subir esta clase a YouTube. Si quieren, les paso el link por si se quedaron atrás, por si quieren escribir más, se los puedo pasar para que lo completen. Profe, ¿y hasta qué horas tenemos? Tienen toda la semana, ¿les parece? Hasta el viernes para subirlo, ¿sale? Igual lo Sí, Sí, pueden hacer profe. ahorita, o lo pueden, al ratito pueden ir a la papelería o pueden buscar imágenes en su computadora o en su celular y pasarla. Ahorita está muy fácil que en tu celular le puedes subir todo el brillo a la imagen, lo pones abajo de la hoja y ya lo puedes calcar, ¿sale? Pueden hacer también eso. Igual lo mandan, le ponen poquitos colores o no sé. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca Gracias, profe. de las civilizaciones? No, de nada, Eduardo. Profe, Dígame. no, yo tengo una duda. ¿Puede repetir? Es que me sacó de la llamada. Sí. Ya dijo que Por lo iba a subir a YouTube si querías para Ajá. verlo desde allí. Ajá, lo voy a subir a YouTube por si quieres checar alguna información que te falta. O, bueno, nada más como tarea, Eduardo, van a hacer una imagen de cada cultura que hemos visto ahorita. Lo pueden pegar abajito del escrito que ustedes hicieron, o lo pueden hacer a manera de collage, donde en ese collage se vean todas las culturas, ¿sale? Lo puedes dibujar, o puedes imprimirlo, o puedes ir por láminas, ya tú decides, pero que se vean todas las culturas, ¿sale? ¿Alguna otra duda, chicos? Ok. De las No, civilizaciones. profe, creo que ya sería todo. Perfecto. Cuídense mucho entonces, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Nos vemos. Igualmente, profe, hasta Gracias, luego. profe. Gracias. Bye, hasta luego.